Hola, buenas tardes. Estamos ya en septiembre y eso significa que en unos pocos días, por lo menos yo, comenzaré otra vez las clases, esa rutina. Y antes de que eso ocurra, quería hacer precisamente este vídeo para ver todas las lecturas que he ido haciendo durante este verano, ya que me he dado cuenta, sobre todo ahora, a la hora de coger todos estos libros para enseñároslos a vosotros, me he dado cuenta de que he leído mucho menos de lo que en realidad quería leer, pero sí que es verdad que me he dado cuenta que este año ha merecido la pena pues esa calidad comparado con la cantidad, ¿no? Que ha sido que, bueno, ya han sido bastantes, pero comparado con otros años me parece que no, que han sido menos. Entonces, lo que quiero hacer es eso, justamente, pues explicaros un poco sobre los libros que he ido leyendo, cuál ha sido el propósito de estas lecturas y al final del vídeo enseñaros, creo que son unas 6 7 obras, las cuales no he tenido tiempo de leer, pero que sí que tenía planeado leerlas en verano, pero no por tiempo, bueno, pues no las he leído. Así que bueno, voy a intentar seguir como un orden cronológico desde que comenzó el verano hasta ahora, como las he ido leyendo y como digo, también, bueno, veréis que todas siguen un poco, bueno, ya veréis. Lo primero que leí fue justamente unos libros que me regaló una de mis profesoras el último día de instituto, cuando fuimos a recoger las notas, bueno, pues me regaló Elogio de la Educación de Mario Vargas Llosa y Pasión Femenina de Soren Kierkegaard. Estos dos libros, la verdad es que los disfruté muchísimo, ya que fueron justamente después de los exámenes y ya era como leer sin ningún tipo de preocupación. Y quizás por eso los tengo un poco idealizados, sobre todo el de Elogio a la Educación. Me lo llevo a cualquier parte, o sea, yo me llevo mi libro, por ejemplo, para leer en el tren, en cualquier lugar, ¿no? Pero da igual, me llevo es el libro que me estoy leyendo y este, porque de verdad es que recuerdo cómo lo disfruté y esa sensibilidad que me produjo, ¿no? El verme reflejada y sobre todo de una manera tan constante, pues es tan continua, que me encantó y aparte de que la edición, o sea, es que es es que es un regalo, es preciosa. Y luego de Elogio a la Educación, no, perdón, Pasión Femenina de Soren Kierkegaard, me parece que es un libro muy interesante, sobre todo porque yo anteriormente había leído Las obras del amor y el concepto de la angustia, pero me quedo con las obras del amor cuando hablo de este libro, ya que lo que hace es coger a diferentes figuras de la historia, como por ejemplo también coge a Antígona y bueno, pone otros ejemplos también, y es como que los asume a un eh, estudio metódico de lo que él entiende por la figura en el mundo antiguo de algunas mujeres. La verdad es que me gustó mucho porque se tiene una visión muy misógina de este hombre y en realidad nos damos cuenta de que no es para nada así. Pero claro, eso solo ocurre, ¿no? Cuando nos damos cuenta, eh, bueno, sí nos damos cuenta a la hora de leer sus obras. Pero bueno, estas dos obritas que son muy breves, os las recomiendo. Son de la edición de Taurus y están estupendas. Hay muchas más, digamos, líneas de pensamiento dentro de la propia edición que hace Taurus que están también genial. Bueno, voy a dejar los dedos por aquí porque no me caben. Bueno, después, de José Ortega y Gasset, que es filosofía. Este libro yo me lo leí antes de verano, faltaban 2 meses o así para comenzar. Lo que ocurre es que lo comencé a leer otra vez cuando acabé las clases, ya que comencé a hacer justamente los vídeos de qué es filosofía de José Ortega y Gasset y me pareció necesario volverme a leer prácticamente todo el libro. Tanto así que, no sé si os acordáis, pero que se rompió todo y lo pegamos con agua y haría. Bueno, entonces, es un libro que he leído algunos comentarios de no os adentréis en este libro si antes no habéis leído previamente a otros filósofos o os habéis introducido. Bueno, yo no comparto la misma opinión porque al final lo que hace aquí Ortega y Gasset, perdón, es dar vueltas circulares al mismo tema tantas veces que al final te acabas enterando. Y yo no sé cómo lo haréis vosotros, pero yo en mi caso cuando estoy leyendo algún autor que habla sobre otros autores o sobre otros momentos en la historia, yo siempre busco información por mi cuenta, lo que hace que pueda tener un contexto mucho más amplio y que no hace falta que todo esté de una manera explícita en el libro, sino también como poder abarcar otros campos de conocimiento sin que queden exactos en la propia obra, descubriéndolos por ti misma. También me parece que está muy bien. Así que si os queréis adentrar dentro de este libro, aún no, o sea, si todavía no habéis leído filosofía, os lo recomiendo, sí, pero tendréis que descubrir cosas por vuestra cuenta que el libro no da a entender que ya las sabéis, ¿vale? Pero bueno, igualmente está genial y sobre este libro hay bastantes vídeos en el canal.
Luego, bueno, me doy cuenta de que esto no va a poder ser... Ah, bueno, sí. ¿Por qué he puesto este libro aquí al final? Bueno. Els aerostats de Amélie Nothomb, bueno, Los aerostatos. Es un libro el cual yo en primer momento pensaba que me identificaba con el personaje, que es el personaje principal, bueno, que son dos personajes principales, digamos, la profe, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y Pie. Que Pie pues es el segundo personaje principal, que es un niño que tendrá pues 15 años o 14, no sé. Y bueno, se nos presentan situaciones, bueno, en un primer momento una situación que es bastante incómoda para mí, pero se acaba convirtiendo en algo que no te esperas para nada y acabas de leer las últimas 5 páginas y te preguntas, ¿qué acabo de leer? Realmente pienso que este final no se lo puede esperar nadie. Es una obra que yo me leí en una tarde, recuerdo, de una sentada, y aluciné porque es eso, yo en un primer momento pensé que me identificaba con Pieno, ese amor que surge por la literatura literal de un día para otro, pero está un poco, bueno, ya lo descubriréis por vosotros si os lo leéis, pero descubrir a esta autora con este libro me pareció súper impactante porque es como si te girasen la cara de dónde estoy, ¿no? Igualmente os lo recomiendo si queréis alucinar con el final, sobre todo. Luego, aquí tengo La gravedad y la gracia de Simone Weil, que bueno, en realidad son aforismos. De este libro ya hablé, así que no le quiero dar tampoco demasiada importancia. Lo que sí que quiero decir es que realmente estos textos, cuando se trata a María Zambrano, podemos ver cómo influencian en ella a partir del 50, y hay muchas cosas de las cuales están escritas aquí que son puntos de partida en el pensamiento de Zambrano, como, bueno, como veis, bueno, no sé si se ve, prácticamente todo el libro está marcado y no hay ni una página que no esté subrayada o escrita en algún hueco. Os lo recomiendo muchísimo, al final tiene una belleza en la palabra que es increíble. Como digo y como, bueno, como dije en anteriores vídeos donde ya mencionamos este libro, todas estas páginas estuvieron puestas a dedillo, perdón, por un, bueno, por un eclesiástico, no, bueno, por un señor que está dentro de la iglesia. Entonces pienso que a Simone Weil no se la puede descubrir al 100% justamente por eso, porque gran parte de sus textos no están evidenciados de manera clara, sino que muchas veces incluso pienso que cambiaron algunas cosas, pero bueno, fue la propia Weil la que dio sus textos justamente al hombre que dio a conocer lo que sería pues toda su obra, como mínimo esta. Así que bueno, eh, pienso que Simone Weil es una pensadora que se la tiene que conocer y leer su obra, por favor, de, no sé cómo se dice en castellano, bueno, La Ralamen o La condición obrera también es increíble. Pero bueno, este verano he leído este, de Simone Weil. Luego, he leído de Patti Smith, Éramos unos niños. Me lo leí a inicios de verano y la verdad es que no lo disfruté ni la mitad de cómo lo estoy haciendo ahora, ya que he vuelto a este libro porque pienso realmente que la historia que nos cuenta aquí es muy conmovedora, ¿no? Al final Patti Smith es una de las eh, rockeras, podríamos decir, más conocidas del siglo XX y uy, o como mínima del siglo XXI también, pero bueno, del siglo XX porque ella es de 1946. Pero bueno, yo creo que su música se conoce más a partir del siglo XXI, ¿no? Y bueno, su relación con Robert, no hablo de relación amorosa, que también marca un punto crucial en toda su vida, tanto que escribe una memoria de lo que es esta historia, ¿no? Robert murió por SIDA y explica todo el transcurso que hay en toda su relación desde que se conocieron, ¿no? Ese momento en el cual él literalmente la salva sin él saberlo de lo que podría haber sido una violación, bueno, es que no sé, son oscilaciones, yo qué sé. Pero sí, la verdad es que es muy conmovedor leer este libro. Esas últimas páginas, bueno, es muy bonito, la verdad. Os lo recomiendo. Y al final, pues es eso, son las memorias de dos personas escritas desde un solo punto de vista, ¿no? Que es desde la persona que queda viva en este caso. Así que me parece muy, como digo, la única palabra que me sale es conmovedor y a la vez como que te transmite esa ilusión justamente por la vida, viendo desde dónde pueden hacer tanta, tanto,
tanta vivacidad, teniendo en cuenta que nace justamente desde la miseria, ¿no? Si eso lo podríamos relacionar con la filosofía, que se dice que es hija de la pobreza, de la miseria, de Eros. Bueno, me callo. Os lo recomiendo también. Luego, después. Ostras, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Todo el libro lo comentamos por aquí. Fue un libro que, bueno, lo tengo también bastante marcado. Wow, yo nunca había leído un libro tan grande sobre, de un escritor ruso, y la verdad es que me pareció increíble. Es una novela policíaca, sí, policíaca de misterio, y la verdad es que no se hace pesada para nada. O sea, yo recuerdo cuando escuchaba el nombre de Dostoyevsky, que era como que no lo había leído en profundidad y ya me pesaba, y ya era como que, uff, adentrarme en esas páginas interminables. No, no, en serio, hacedlo porque no se hace para nada pesado, y yo por lo menos lo disfruté muchísimo, y trata tantos temas, y sobre todo hay una psicología tan profunda en cada personaje, y sobre todo cómo se relacionan entre ellos, que es increíble, en serio. Es una lectura que me encantaría volver a hacer en otro momento, claro está, pero de verdad que me encantó. Sí que es verdad que el final me decepcionó, porque yo me esperaba algo mucho más trágico, ¿no? Después de toda la novela, esperando ese, no sé, ese encarcelamiento, podríamos decir, de por vida, se da algo que a mi parecer es muy paradójico, podría decir incluso. Es muy, bueno, que podríamos decir que alivia al propio Raskolnikov, pero que yo creo que al lector le deja un poco como parado en una situación de, pero esta novela no se suponía que era de, no se suponía que era policíaca, porque me parece que estoy en una novela romántica. Bueno, igualmente, obviamente os lo recomiendo, que os voy a decir, ¿no? De este tocho de autor. Así que bueno, y luego después siguiendo con Fyodor Dostoyevsky, leí El jugador. No os lo recomiendo para nada. Bueno, yo por lo menos no lo bueno, es que durante todo el libro, que ya veis que es súper cortito, pensaba, qué ganas de que se acabe. Y es que no me interesó ni al principio, ni al final, ni mediante, ni nada. Me parece que es un libro que al final el propio Dostoyevsky tardó solamente un mes en escribirlo, porque había firmado un contrato con su, bueno, pues con su, ¿cómo se dice? Con su editor, y no tenía el libro escrito y lo tuvo que escribir en solamente un mes. Yo creo que por eso justamente se ve ese, bueno, me parece que falta muchísimas cosas, o quizás he sido yo la que no he sabido leerlo, no sé. Pero bueno, este libro sí que es, así como por ejemplo en Crimen y Castigo tenemos un final, el cual se nos muestra quizás esa parte más humana, no más benevolente. Aquí se nos muestra todo lo contrario, ¿no? Se nos muestra pues esa perdición en del propio jugador, ¿no? Sí que es verdad que se nos muestran algunos personajes, sobre todo esa codicia, esa avaricia, pero no sé, quizás es porque yo no empaticé con ninguno de los personajes, o yo no me vi metida dentro de la propia narración, pero yo no lo disfruté. Pero bueno, igualmente del mismo autor también leí esto. Luego, también algo así que leí grande fue 4321 de Paul Auster, que de este libro también hay una reseña en el Calán. Este libro lo disfruté muchísimo y me encantó. Yo nunca había leído a este autor, y la verdad es que las 4 vidas que se nos presentan de Ferguson, no sé, me parecieron todas y cada una de ellas súper conmovedoras. Al final, lo único claro es que nació el 3 de marzo de 1947, y eso es lo único claro, ¿no? Como digo, y al final todo cambia, todos los personajes en un primer momento parecen ser los mismos, pero siempre tienen relaciones diferentes entre sí. Se descubre literalmente la vida de alguien y cómo es el transcurso que va siguiendo, con todas sus dificultades, con todo el amor, con todo el odio, con todo ese pesar, ¿no? Que tienen los años. Me parece que es una lectura preciosa, pero que se le tiene que echar tiempo, la verdad, porque al final no nos cuenta nada increíble, es solamente la vida de este hombre, y la de, en un primer momento, que gana mucha fuerza su familia, también, sobre todo su madre y su padre. Vemos también como en algunas de las historias tiene más importancias que en otra, pero bueno, igualmente lo recomiendo muchísimo, aunque es un poco no lo es en contenido, sino en extensión, así que está
yo por lo menos lo disfruté muchísimo. Recuerdo cuando llegaba bueno, que todavía estaba trabajando y llegaba, y lo único que quería hacer antes de irme a entrenar era leer, llegar y volverlo a leer, en serio. A mí me encantó, en serio. Luego, después, ¿qué más? Bueno, sí, volví a leer el libro del nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli, que por eso subimos un par de vídeos sobre este libro, haciendo una lectura y digamos como una guía de lectura sobre alguno de estos capítulos, ya que me pareció súper interesante justamente por lo que habla de Homero. Pero bueno, esto es algo que creo que todavía no hemos comentado y que me gustaría comentar más hacia adelante. Así que, si os queréis adentrar en esta obra, os lo recomiendo muchísimo, así como por ejemplo se dice que de qué es filosofía de José Ortega y Gasset no hay que introducirse en ella si no se ha leído previamente algo de filosofía. En este libro que se llama El nacimiento de la filosofía, y cualquier persona podría pensar que es como un buen inicio para adentrarse pues justamente en ese origen, no me parece tan buena opción para comenzar a adentrarse, ya que aunque es una obra muy breve, me parece que es bastante densa de poder entender, ya que entrelaza muchísima mitología, muchísimos de esos orígenes griegos en la propia tragedia. Nos comienza a hablar sobre Apolo y Dioniso y relacionándolo con el concepto de, bueno, pues ese nacimiento de la tragedia que tiene Nietzsche y esos fallos que le encuentra el propio Giorgio Colli a la obra de Nietzsche. Y bueno, va hablando sobre esa Adriana, ¿no? Esa mujer de Dioniso que la salva del laberinto de ese, bueno, de ese minotauro, no, del Minotauro de Creta. La verdad es que me parece un libro que es súper interesante, todos los temas que abarca, esa dialéctica en relación con lo místico, pero me parece mucho más complejo que en otros libros que se dice que no son buenos para comenzar a leer filosofía. Y este que sí que lo parece, justamente me parece que es el menos adecuado. Pero bueno, igualmente lo recomiendo si tenéis un mínimo de experiencia porque os va a encantar y como digo, siempre podéis buscar información que os abra otros horizontes a, a la propia obra que os llevarán a otras incluso mejores. Luego, ¿qué más? Sí, bueno, de este libro también hablamos. Principios elementales y fundamentales de filosofía. Aquí habla pues esos principios sobre el materialismo y sobre el idealismo para entender esa base de la filosofía materialista, porque acordémonos que el marxismo no es una filosofía. Entonces, me parece que es un libro muy interesante. Lo que ocurre es que se ve perfectamente cómo el autor se posiciona de un lado o de otro y eso, bueno, puede parecer en un primer momento que esté bien, pero me parece que hay muchos puntos de la historia en las cuales se le da un punto muy subjetivo, que es por eso precisamente por lo que no seguía haciendo esos vídeos, ya que me daba cuenta de que me estaba posicionando no respecto a lo que yo pensaba, sino que el propio autor me estaba diciendo. Y es algo que no me estaba gustando, ya que no estaba teniendo un propio pensamiento crítico, pero hasta entonces no lo puedo tener porque no he leído lo suficiente como para poder tenerlo de una manera totalmente amplia para que se pueda entender. Pero bueno, igualmente me parece que es muy interesante esas bases que se fundamenta y que eso no cambia. Al final es esa base más teórica, ¿no? Que uno puede explicar en acorde a sus opiniones, a sus ideales, pero que el materialismo y el idealismo y la dialéctica y la metafísica tienen unas bases y eso no lo puede cambiar por muy idealista o materialista que uno sea, ¿no? Pero bueno, es interesante y la verdad es que me abrió puertas a conocer a otros autores como por ejemplo Lenin. Pero bueno, también os lo recomiendo. Sí, claro que sí, si os queréis introducir en este tipo de corriente de pensamiento, pues está genial. Luego, después, leí este librito de Ciencia y Política en el Mundo Antiguo, ya que también leí Introducción al Derecho. Este libro no os lo puedo enseñar porque no lo tengo aquí, pero Introducción al Derecho es un libro que me pareció bastante pobre en sí mismo. Y cuando encontré este de Ciencia y Política en el Mundo Antiguo, pensé que me iba a dar aquello que el otro libro no me dio. ¿No? Al final, el derecho que tenemos hoy en día es el derecho romano, como mínimo en Europa. Entonces me pareció que este iba a poder como callar esa parte de mí que todavía seguía diciéndome, oye, sigue investigando sobre este tema, pero no, todo lo contrario. Me surgieron muchísimas dudas y al final se tratan tantas cosas desde esa primera problema que le da Anaximandro a esa parte del cosmos, ¿no? También habla sobre esa religión de ciudad-estado de Platón y esas inconveniencias, ¿no? Esos problemas que se topa, ¿no? Con él. Luego también habla sobre la superstición pagana, la superstición cristiana. También hace mucha referencia a... ¿Cómo se llamaba? No recuerdo.
a Plutarco, se habla también mucho sobre él y bueno, sobre algunos temas que son muy interesantes, pero es tan breve y tan denso lo que quiere explicar en tan poquito que quedan muchísimas dudas por resolver y es algo que a mí me hubiese gustado que se explayase un poco más, pero bueno, igualmente si queréis tener una idea así como más general, incluso del propio Zenón o Epicuro, os lo recomiendo muchísimo ya que pues sienta las bases de algunas ideas fundamentales. Esta edición es de la editorial Ayuso y es de Benjamin Farrington. No sé de qué año será, pero tiene que ser, bueno, del 1965. Pues yo es un libro que me encontré en una librería de segunda mano y no sé si se puede comprar nuevo, pero no sé. Bueno. Luego después leí La conjura de los necios, que de hecho este libro apareció en otro vídeo diciendo que es el que estaba leyendo justamente. Y wow, es un libro que me habían recomendado, no muchas veces, pero sí algunas. Y nunca le había prestado atención, ya que yo siempre había visto el libro de la edición nueva de Anagrama, que aparecía Ignatius, que este es el, digamos, pues el protagonista de toda la narración, en una portada con 6 ojos. Y yo decía, pero este tío, yo pensaba que sería algo fantástico y por eso nunca me había llamado la atención. Pero vi este libro en la tienda esta de segunda mano que se llama Reread y me llamó mucho la atención porque pensé, lleva una salchicha en la mano, luego se ve una mano y luego tiene como una katana. ¿Y este hombre qué quiere decir? Entonces fue cuando me adentré, me leí las primeras páginas y dije, wow, quizás me puede llamar la atención. Y efectivamente, me llamó muchísimo la atención y es una lectura que he disfrutado muchísimo. Se nos presenta una persona la cual yo creo que no he leído a ningún otro autor, ninguna otra novela en la cual se me presente a un personaje tan asqueroso como persona y sobre todo como, o sea, como persona en sí mismo con él y como individuo en sociedad. Bueno, también encontramos a otros personajes que se van relacionando con la propia trama principal mediante va pasando la historia, nunca dejando de lado a Ignatius y a todo lo que va comportando su situación. Pero wow, al final vemos muchísimas situaciones, sobre todo también de esa clase trabajadora, que es justamente pues esos problemas a los que se tiene que enfrentar Ignatius. Y me parece muy curioso cómo, no sé si se llama Jonas, bueno, aquel gitano negro que durante toda la narración se hace referencia a él cuando él habla como si fuese andaluz. O sea, eso obviamente lo hacen de manera, digamos, o sea, de una manera pues que es totalmente hecha adrede, ¿no? Pero me parece súper súper gracioso porque es eso, o sea, se habla, tú lo lees y parece que estés escuchando hablar a un andaluz, ¿no? Pues no sé, me pareció muy interesante eso. Pero bueno, el propio autor, John Kennedy Toole, fue un hombre que se suicidó justamente porque no se le publicaba la novela y se publicó por su madre, por esa hincapié, por ese esfuerzo que dio y que dio a conocer la obra de su hijo y que rechazaron en muchísimas editoriales y fue justamente el hombre que escribe el prólogo el que dijo, wow, esto realmente es una muy buena obra y esto hay que publicarlo. De hecho, a Ignatius también le vemos cómo escribe en esos diarios y cómo su madre también le da como un poco de rechazo y yo creo que incluso es lo que el propio autor podría ver en su propia madre en un primer momento. Pero no sé, son oscilaciones mías. Os lo recomiendo muchísimo y es, bueno, de hecho se le compara incluso con Cervantes a esta obra, imaginaos. Pero bueno, este sí que os lo recomiendo 100%. Luego, de Octavio Paz, Corrientes Alternas, Antología de Verso y Prosa. Sobre este libro ya hemos hablado en algunos sobre este libro ya hemos hablado en algunos vídeos, que fue un libro que yo me regalé por mi cumpleaños y lo estoy disfrutando muchísimo, lo sigo leyendo, es un libro que la verdad es que es bastante tocho y sobre todo sabiendo todos los ensayos que tiene, me parece que es indispensable leer y leer y leer y volver a leer lo mismo por esa densidad que tiene en cada una de las páginas en cuanto a contenido. Me parece que es increíble todo lo que comenta, sobre todo en el ensayo del arco y la lira, escrito en el 56, ya lo he mencionado como 10 veces como mínimo en los vídeos que llevo ya hechos, pero en serio merece muchísimo la pena, las poesías son preciosas
y esas primeras voces que vemos a partir de esos, pues esas aproximaciones que nos hacen otros autores al principio de la obra, me parecen súper conmovedoras, ya que los comparan o nos comenta la relación que tiene con otros autores, y me parece muy, muy bonita, sobre todo la parte que tiene de la mano abierta, que escribe José... ¿Quién lo escribe? Adolfo Castañón. Eso me encantó, y la propia cronología para entender al autor también está muy bien, así que os lo recomiendo. Si queréis leer alguna cosa... Voy a rectificar. Esta edición, que es la de Alfaguara, que es una edición conmemorativa que hace la RAE, está muy bien, ya que yo allí arriba tengo el de Borges Esencial, que también es de la misma edición y de la misma editorial, y son geniales si os queréis introducir en un autor sin tener que compraros prácticamente toda la obra de manera individual, y que así os salga mucho más económico, ¿vale? Eso es un consejo que os doy por si os queréis acercar al propio autor. Luego, 5 lecciones de filosofía. Estamos tratando a este libro, comenzamos con Aristóteles, con esos modos de saber, y ahora estamos en Kant y sobre ese nuevo método que da la filosofía para entenderla como una verdadera ciencia. Y en realidad yo el libro me lo volví a releer entero, pero estoy tratando los puntos que más me interesan. Que el próximo espero que sea Bergson, bueno, ya que me parece fascinante. Y también a Heidegger. Así que bueno, ya iremos viendo. Pero 5 lecciones de filosofía, lo que hace Zubiri aquí es poner... O sea, imaginaos ir con una lupa a los autores y a su modo de ver la filosofía, o sobre todo su modo de conocer, para entender qué entienden ellos por filosofía. Está muy bien, ya que nos explica su pensamiento de una manera bastante clara, y me parece que para introducirnos en algunos autores, como por ejemplo Husserl, o incluso Comte, Kant, Aristóteles, está muy bien. Y esta edición es un poco antigua, yo tenía una que era más nueva, pero la presté y nunca más la volví a ver, así que bueno. Y la verdad es que lo he vuelto a disfrutar muchísimo después de tanto tiempo sin leer a este autor. Me ha gustado un montón. Luego, leí de Francisco Umbral este libro de Lorca, Poeta Maldito, ya que leí el poema del Canto Jodo, Canto de Jodo, ¿no? Sí, me parece que se llama así, ¿no? Me parece que sí. Sí. Sí, poema del Canto Jodo, sí. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención conocer sobre Lorca, sobre todo también por esa relación que tiene con las plantas en todos sus poemas, y encontré este libro en una librería de segunda mano y quise leerlo, y la verdad es que me conmovió mucho, sobre todo cómo descifra en los poemas algunos puntos claves de aquello que, por ejemplo, en otras editoriales, como por ejemplo Catedra, que tiene un montón de notas a pie de página que nos introducen al autor y sobre todo a cada concepto de una manera súper larga, ¿no? Que se explayan muchísimo, pues de una manera mucho más simple, pero que se entiende mucho mejor. Entonces lo disfruté muchísimo, y me parece que Lorca es un autor que se podría hablar muchísimo sobre él, justamente por la generación en la que le tocó vivir, que formó parte de la generación del 27, pero sobre todo también por la relación que tuvo con otros escritores y sus propios poemas, cómo hacía de ellos, digamos, un mundo nuevo para cada uno de sus propias creaciones. La verdad es que eso me parece precioso, y con este libro se me abrió un mundo nuevo para mi concepción de lo que era Federico García Lorca. Luego, después, ¿qué más? Tengo aquí, este libro de La razón en la sombra, que es una antología crítica de Jesús Moreno Sanz, de María Zambrano. La verdad es que es impresionante, es bastante extensa, no me la he acabado, pero la estoy disfrutando muchísimo. También fue un regalo que me hice a mí misma, y wow, la verdad es que me está encantando. Pienso que es un libro que, si nos queremos adentrar en la obra de María Zambrano sin tenernos que comprar todas sus obras por completo, es una muy buena lección. Aparecen textos editados ya y también inéditos. Es increíble, sobre todo también la presentación que hace Jesús Moreno Sanz, incluso porque esta está está revisitada, está reescrita, y al final es increíble cómo ve, cómo tiene la visión Jesús Moreno Sanz de toda la obra de María Zambrano. Al final gran parte de toda su obra se basa en ella misma.
o sea, en ella misma no, en María Zambrano, y está genial. También, si no queréis leeros este libro, ¿no?, con toda su extensión, os recomiendo Relatos de la Bella Durmiente, si no recuerdo mal, de Miguel Morey, que tiene otro libro que se llama Vidas de Nietzsche, la cual nos introduce a María Zambrano también de una manera muy, muy buena, y la cual yo también logró, este autor, que yo la conociera de una manera mucho más profunda, la verdad. Así que bueno, si tenéis el placer de poder conseguir esta obra y de poder leerlos, los recomiendo. Si queréis algo un poco más breve, pero que tampoco se queda corto de contenido, Relatos de la Bella Durmiente, de Miguel Morey. Y luego, por último, este es un libro que me estoy leyendo ahora, y es que yo desde que leí Crimen y Castigo me fascinó la literatura rusa, y yo quería volver a leer algo de, pues justamente de ese género, bueno, no género, pero sí de estos tipos de autores, y yo quería leer Guerra y Paz, pero conocí a Ana Karenina, la obra, obviamente, y la verdad es que me llamó muchísimo la atención y ya llevaba unas cuantas semanas que me lo quería leer, pero no lo hacía porque estaba estudiando otras cosas que me estaban comportando bastante tiempo y sabía que es bastante extenso. Pero justamente hoy, no voy a mentir, he ido a la librería, que está aquí a 2 minutos de mi casa, y lo he comprado. Encima es que es una edición que es preciosa. Es de Penguin y es que es súper bonita. Preciosa. Ya lo he comenzado, voy por el capítulo no, porque esto va por capítulos, pero... Ah, no, va por partes también. Bueno, pues sí, voy por el capítulo quinto de la primera parte, pero los capítulos son de 2 páginas, que eso me encanta, porque me hace pensar que voy mucho más rápido en la lectura y me hace pensar que estoy avanzando, que en realidad no tiene nada que ver, pero bueno. Así que bueno, ya veré cómo va evolucionando. De momento no entiendo por qué se llama Ana Karenina, porque todavía no nos la han presentado. Solamente sé de ella que tiene que venir y que es el hermano, o sea, que es la hermana de un hombre que le ha puesto los cuernos a su mujer con la institutriz de los hijos. Así que no sé qué pinta aquí Ana Karenina todavía, pero supongo que todo tendrá un sentido. Y luego, estos son los libros que he leído por completo, podríamos decir, menos el de La razón y la sombra de María Zambrano, que todavía lo estoy tratando. Entonces, ahora os voy a enseñar los libros, así un poco más rápido, los libros que tenía pensado también leer, pero que no he leído nada, es decir, que no los he abierto ni por la primera página, por falta o de tiempo o por volver a leer otras cosas o bueno, cosas así. El primero, quería leerme el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz y no lo he hecho, la verdad. Tengo esta edición que es súper antigua, no sé de qué año será, pero vamos. Es del 69, imaginaos. Bueno. Y la verdad es que tenía muchas ganas de introducirme en este autor y sobre todo en esta obra, pero si os soy sinceros es que no lo he leído nada. O sea, ni el prólogo, ni he abierto una página y me he leído nada. Ni una canción, ni nada. Luego, después de José Lezama Lima, aquel hombre verdadero del cual nos hace referencia María Zambrano en alguna de sus obras, sobre todo cuando nos enseñan algunas introducciones a su pensamiento, ese poema que escribe José Lezama Lima haciendo referencia a esas olitas jónicas del Mediterráneo y esos 12 gatos zodiacales que hacen también referencia a Aracelia, la hermana de Zambrano, ¿no? Por esos paseos que hacen por Roma, por La Habana, por Cuba. Bueno, pues este hombre me parece muy conmovedor por toda su obra, toda su poesía, pero este libro, que se llama Paradiso, que es la única obra narrativa publicada, bueno, pone, Paradiso fue la única novela publicada en vida por José Lezama Lima. Bueno, pues me parece que tiene que ser increíble, sobre todo por esa forma que tiene de transmitir este hombre de una manera incluso podríamos decir autobiográfica, teniendo en cuenta lo grande que fue su vida. La verdad es que, como digo, no me lo he leído ni tan siquiera el primer capítulo, pero igualmente tengo muchas ganas de leerlo, y aunque podría haber leído este antes de comenzar con Ana Karenina, sí que es verdad que tenía muchas más ganas de leerme que no este, pero bueno, lo haré. Y
y ya os comentaré porque este autor he leído algunas poesías suyas y me parecen increíbles. Luego, después, Introducción a la literatura comparada. Este libro sí que me lo comencé. Lo que ocurre es que este libro está dedicado a aquellos estudiantes franceses que están comenzando en sus estudios a literatura comparada. Entonces, habían muchos conceptos que yo no comprendía y buscaba información, pero me frustraba mucho el hecho de que, aun yo consiguiendo información y que incluso me llevase a otros autores, lo que me habla aquí el propio autor, yo seguía sin comprenderlo. Entonces, pensé que sería mejor como darle una pausa, aprender mucho más para poder volver a esta obra y al final acabar de comprender. Es un libro que me compré de segunda mano y la verdad es que tengo muchas ganas de poder disfrutarlo, porque la verdad es que no es culpa del propio autor, sino falta de conocimiento por mi parte, el cual no he podido todavía disfrutarlo. Pero bueno, igualmente, si tenéis conocimientos previos sobre la literatura comparada, os lo recomiendo muchísimo. Y además la edición es, bueno, me parece que es muy bonita, ¿no? Luego, después, el arte de la poética de Aristóteles. Lo último que leí de Aristóteles fue la Ética Nicómaco y ya está. Me leí la metafísica y ya está. Antes de verano, sí, de Aristóteles leí eso. Me compré este también de segunda mano, pensando que me lo iba a leer porque era súper breve comparado con otros textos. Y no me lo he leído. De hecho, bueno, hice un par de clases sobre esos orígenes de la literatura, que comienzan por la poética de Aristóteles, concebida, pues bueno, como qué se entiende por literatura. Y pensé que tendría muchas ganas de leerlo, pero a la hora de la verdad me he dado cuenta de que no ha sido así. Y bueno, ya tendré tiempo para poder visitarlo y sobre todo pues acrecentar mis ganas por leerlo. Luego, aquí vienen dos obras que, bueno, yo antes de verano, después de las vacaciones de Navidad, leí Ensayos anarquistas de Piotr Kropotkin, que de hecho está ahí. Bueno, espera, te os lo voy a enseñar. Este libro, Ensayos anarquistas. ¿Y qué ocurre? Que comencé a leer bastante sobre socialismo y anarquismo. También tengo el libro de Anarquismo y Socialismo, lo tengo ahí. Marx y el anarquismo, pero también habla sobre el socialismo y no hace una introducción a lo que es la propia concepción que tiene Marx, sino que se explaya explicando cosas que yo pienso que no tienen mucha relevancia en lo que es el propio Marx, sino en otros autores. Pero bueno, el caso es que quise seguir indagando sobre el socialismo y sobre el pensamiento marxista y anarquista. Más que nada, bueno, a lo mejor por lo que voy a decir ahora, esto a algunas personas no les va a gustar, pero yo quise seguir leyendo escritos sobre socialismo para poder criticarlo más, para poder entender y darme esa veracidad de por qué no me gusta. Y es lo que quería hacer con el libro de John Stuart Mill de Sobre la libertad, capítulos sobre el socialismo y otros escritos. Lo quería hacer y tenía muchas ganas de conseguir este libro, y cuando lo encontré pensé que me iba a volver loca con este libro, que lo iba a leer de principio a fin sin una pausa. No, todo lo contrario. No sé qué estaría leyendo en ese momento, pero se quedó en estos estantes y no lo he tocado. Y luego, por otra parte, tengo Historia del pensamiento socialista, la segunda parte, ya que la primera parte no la puedo encontrar y no creo que la encuentre porque este libro es del ¿Qué? No. Bueno, este libro fue escrito en el 1850, pero la primera edición, cuando se dio a conocer, fue en el 1953. Bueno, sí. Total. Que también pensaba que me lo iba a leer, que lo iba a devorar, y también todo lo contrario. No le hice mucho caso. Me parece que justamente estos dos libros pienso que me los compré el mismo día y pienso que no les presté atención porque me estaba leyendo Crimen y Castigo y juntamente con Crimen y Castigo estaba haciendo los vídeos de José Ortega, de que es filosofía, entonces lo dejé como un poco de lado. Pero bueno, estas han sido las lecturas de este verano, y aunque, como digo, me parece que han sido bastante menos de las que hice el año pasado, porque el año pasado leí mucho más que ahora,
Sí que me parece que leí obras más pequeñitas, de algo un poco de menos densidad en cuanto a contenido, entonces yo creo que eso lo explica todo, ¿no? Al final pienso que este año ha vencido la calidad a no la cantidad. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho, que os haya dado a conocer algunas obras si no las conocíais. Y bueno, yo ahora voy a ordenar todo esto porque he desarmado todo, todas las estanterías de aquí y de por allí. Así que bueno, como digo, siempre muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.